Capítulo tercero. Pacto de Recoletos. Frase. No queremos empleos para nuestros hijos financiados con los dineros malditos del narcotráfico. Ernesto Samper Pizano, mayo 1 de 1996. Durante varios meses me dediqué a mis actividades particulares. En el transcurrir normal de mi rutina, asistí a innumerables eventos de carácter social y político sin tener una vinculación oficial o directa con la política en sí. En el mes de mayo de 1992, resolví viajar a Europa. Uno de los motivos de mi viaje era pasar unos días con el expresidente Turbay Ayala y su esposa, quienes continuaban como embajadores de Colombia ante el gobierno de Italia. Fueron unas vacaciones muy agradables. Al regreso pasé por Madrid y llamé a Ernesto Samper, a su vez embajador de Colombia en España. Quedamos en almorzar al día siguiente en la sede de la embajada. A las 12 del día, nos reunimos en la hermosa casa de la calle Martínez Campos y posteriormente pasamos a la residencia privada en donde almorzamos en compañía de la cónsul Yvonne Nichols, Juan Carlos Posada García Peña, secretario privado de Samper, Rodrigo Lloreda y María Eugenia de Lloreda, quienes de paso por la ciudad visitaban a los embajadores. Al término del almuerzo, pasamos al salón principal en donde Ernesto me expresó su interés en vincularme a su campaña electoral a la presidencia. Me dijo que al organizar sus cuadros directivos, mi nombre figuraba en sus planes, por lo que necesitaba saber cuál era mi actitud al respecto. Agradecí su intención y le dije que en efecto me gustaría colaborarle. Desde la muerte de Galán pensaba que Samper era el único con algunas de sus cualidades. Su juventud y el indudable hecho de ser un hombre que se había preparado durante toda la vida con el objeto de llegar a la presidencia, me atraían para participar en su proyecto político. En esa misma conversación, sugirió que empezara mi trabajo en la Fundación para el Desarrollo Popular, Fundep, encargada del estudio de todos los programas en los cuales basaría su plataforma electoral. Para ello debería conversar con Isabel Martínez y Guillermo Perry, encargados de la institución. Así lo hice. A mi regreso, Martínez y Perry fueron a mi casa con el fin de determinar los pasos por seguir. En una tercera reunión celebrada en el Club 74, a la que asistieron también José Antonio Ocampo y Antonio Hernández Gamarra, a quien yo había conocido como asesor del ministro Camilo González Pozo durante mi paso por Ecosalud, me propusieron la dirección de la revista Virajes, que servía como medio de difusión de las ideas samperistas. Rechacé la idea. No me resultaba atractivo repetir el trabajo que había realizado en la Fundación Nuevo Liberalismo. Tal vez la similitud de los hechos me traía recuerdos dolorosos. Ante el poco entusiasmo que me generó la propuesta, tomó fuerza una que me plantearon Luis Fernando y Enrique Santos Calderón del diario El Tiempo, quienes hacía poco me habían llamado con la idea de lanzar bajo mi dirección una publicación de su filial editorial Aló. Se trataba de un proyecto tan opuesto en temática como interesante. La idea era sacar al mercado una revista especializada en decoración. El proyecto me atrapó de entrada. Era una manera diferente de emplear mis conocimientos sobre antigüedades y decoración, y una forma de dar rienda suelta a inquietudes editoriales adquiridas tiempo atrás. Me enfrasqué en este trabajo y un mes después salió al mercado Aló la Casa. Fueron 2 años durante los cuales la revista se consolidó y ocupó un puesto de liderazgo dentro de las publicaciones de su género. A finales del mes de enero, 6 meses antes de iniciar en forma la campaña presidencial, Ernesto Samper me llamó de nuevo y me solicitó que me pusiera en contacto con Enrique Peñalosa Camargo,
quien figuraba como posible miembro de la dirección financiera de su organización. Cuando charlé con él me manifestó que no estaba muy convencido de su participación en la campaña de Samper. Me dijo que de hacerlo, su idea era nombrarme coordinador del Comité Financiero Nacional, que tendría a su cargo el manejo de los dineros recaudados de los diferentes departamentos. La idea de Peñalosa no me pareció atractiva. Siempre he considerado que uno no debe repetirse en los cargos. Por esa razón no creí que se justificara abandonar mis negocios personales y la dirección de Aló la Casa para ocupar un cargo que ya había desempeñado en 2 etapas anteriores en mi vida. El 4 de agosto de 1993, Jacquín de Samper me llamó. Quería que le colaborara en la organización de una subasta de arte, con el fin de recolectar dineros para la campaña. Empezamos a planearla. Nos reunimos varias veces en las oficinas de la Fundación Amigos del Medio Ambiente. Fabio Durán, Gloria Sea, María Elvira de Botero, Mauricio de Bengoechea, María Inés Pantoja y María Leticia de Rengifo colaboraban con Jacquín en este y todos sus proyectos. Eran las personas en las que más confiaba. A pesar del empeño que todos le pusimos, la subasta no pudo realizarse. El mes de diciembre estaba encima y los lugares adecuados para efectuarla, como clubes, etc., no permitían actividades con fines políticos. Decidimos que lo mejor era aplazarla para comienzos del año. Entretanto, la crisis financiera se apoderaba de la campaña de Samper. El déficit superaba los 600 millones de pesos. Ante la situación, el candidato y Fernando Botero convocaron al comité financiero a una reunión que se realizó en el Gun Club. El objetivo era definir estrategias para conseguir recursos a través de los departamentos. En ese momento, Mónica de Grave desempeñaba el cargo de directora financiera de la campaña con regulares resultados. Su trabajo era intermitente, pues sus deberes como vicepresidente de la empresa Shell de Colombia le impedían dedicación exclusiva a la causa samperista. Por esos días Samper me insistió en su interés de contar conmigo. Finalmente llegamos a un acuerdo. Empecé a trabajar en la consecución de recursos como miembro del comité financiero, lo que me trajo la descortesía permanente por parte de Mónica. Esta situación empeoró. 20 días después, cuando logramos aportes cercanos a los 587 millones de pesos provenientes de diferentes industrias, con lo cual prácticamente quedó cubierto el déficit mencionado. A mediados de diciembre viajé a Miami. Allí me reuní con la familia Turbay. Habíamos planeado pasar juntos las fechas tradicionales de la época. El 24 de diciembre nos citamos en una hermosa casa ubicada en Key Biscayne, donde se alojaban los Turbay. Todos colaboramos en la preparación de la cena de Nochebuena. A la mesa nos sentamos el expresidente Julio César Turbay, su esposa Amparo, Julio César Turbay Jr., los hijos de su primer matrimonio, su esposa Amparo, mi socio Edgar Hernández y yo. Fue una noche entrañable con la siempre agradable y frecuente charla que sosteníamos con los Turbay. Acordamos despedir el año juntos. Quedamos de vernos el 31 de diciembre con la idea de preparar otra cena especial. Nos reunimos temprano. Esa tarde el expresidente esperaba la visita de Ernesto Samper, Jacquín y sus hijos, quienes estaban de paso por Miami camino a un crucero por el Golfo de México, el mismo que años más tarde el director de su campaña y exministro de Defensa Fernando Botero Sea denunciaría públicamente entregando pruebas en las que consta que los gastos de este viaje de placer fueron cubiertos con fondos de la campaña depositados en el exterior. Samper no se quedó a cenar.
tenía otro compromiso. Esa tarde también visitaron al expresidente Jorge Barco Vargas, quien se fue poco después de Samper, Germán Vargas Espinosa, Anita de Vargas y Enrique Vargas Lleras, quienes sí permanecieron en la casa. Juntos despedimos el año y recibimos las primeras horas de 1994, un año definitivo en el futuro de algunos de los que estábamos allí. El 15 de enero regresé a Bogotá. Encontré varias llamadas de Fernando Botero. Nos reunimos y una vez más me manifestó el deseo de Samper de vincularme de manera más activa y oficial a la campaña. Luego de analizar diversas variables, decidimos que yo me encargaría de algunas de las funciones que había abandonado Mónica de Grave. Asumiría la consecución de aportes del sector industrial y empresarial. Juan Manuel Abella se encargaría de los pagos. Fernando estaría al mando de la coordinación general con la función directa de ordenar el gasto. Mónica de Grave representaba un problema. Samper no quería herirla, pues entre ellos existía una estrecha amistad. Resolvió entonces buscarle ubicación en otro cargo y manejar personalmente su salida, lo que no fue así y generó todo tipo de conflictos. Cuando me ubiqué en la oficina que ella ocupaba, nadie le informó sobre la decisión de Samper y Botero de que yo tomaría su lugar. Fue su secretaria la que se comunicó con ella y le dijo que un señor despachaba desde su escritorio. La ira se apoderó de Mónica. A los pocos minutos se comunicó conmigo. Sus palabras superaron mis expectativas en cuanto a insultos se refiere. Ante la situación y después de sacarle el cuerpo lo más que pudo, Samper se encargó del tema y tranquilizó la ira santa de la hija del fiscal Gustavo de Grave. Empecé oficialmente mi trabajo como tesorero de la campaña Samper Presidente el 26 de enero de 1994. Reorganizamos el comité financiero e invitamos a conformarlo a varias personalidades como John Gómez Restrepo, Abdón Eduardo Espinosa, Jorge Herrera Barona, Enrique y Mauricio Serrer, Carlos Hernán Rodríguez, Armando Benedetti y Eduardo Roballo Salón. Igualmente invitamos a un representante de cada uno de los gremios más destacados del país con el fin de captar la mayor cantidad de dinero posible. Organizamos almuerzos, comidas, citas y cócteles con la presencia de Samper, al final de los cuales recibíamos las donaciones. Pero a medida que avanzaba el tiempo y las exigencias de la campaña eran mayores para llegar a la consulta popular, la asistencia de Samper a estos eventos disminuyó al igual que los aportes. Era lógico. Las personas que concurrían querían que el candidato se diera cuenta de su colaboración con la obvia expectativa de la contraprestación por el apoyo económico dado a la campaña. Llegó el 13 de marzo, día de la consulta popular. Estábamos seguros de ganarla. Así fue. La votación de Humberto de la Calle Lombana, Carlos Lemos Simons, Carlos Lleras de la Fuente fue muy inferior a la de Samper, quien se convirtió en el candidato oficial del liberalismo a la presidencia de la República. Cerrado este capítulo, en adelante la pelea sería contra Andrés Pastrana Arango, candidato del Partido Conservador. A pesar del triunfo, sabíamos que lo que nos esperaba no era nada fácil. Andrés superaba en imagen a Samper. Ser presentador de TV Hoy, el noticiero de la familia Pastrana, le significó gran popularidad. Su imagen de eficiente hombre público, después de haber ejercido la alcaldía de Bogotá, era muy importante. Además tenía a su favor esa fluida manera de hablar que siempre lo ha caracterizado, y un envidiable manejo de los medios electrónicos de comunicación, campos en los que Samper tenía serias deficiencias. Por todo lo anterior,
Escoger el vicepresidente, figura que la Constitución del 91 establecía para el país, era definitivo. Las condiciones del candidato a la vicepresidencia debían ser suficientes para contrarrestar las ventajas de Pastrana sobre Samper. En ese instante, las encuestas reflejaban una diferencia mínima entre los dos candidatos. Ambos se disputaban el primer lugar. Por ello el nombre y las características del vicepresidente eran dramáticamente definitivas. El Partido Conservador pensó en principio que la fórmula perfecta era con Noemí Sanín de Rubio, ministra de Relaciones Exteriores del gobierno de Gaviria. Sin embargo, y aprovechando el distanciamiento que existía entre Ernesto Samper y de la Calle, los conservadores apelaron a todo tipo de negociaciones para lograr que éste aceptara la invitación de Pastrana para ir juntos en una fórmula bipartidista. Ante la posibilidad de esa unión, difícil de combatir, el presidente Gaviria decidió intervenir, más por su compromiso de colaborar para que el Partido Liberal continuara en el poder que por contribuir al triunfo de Samper, atendiendo a la sugerencia de algunos liberales para incluir en el equipo a Humberto de la Calle Lombana. Gaviria se reunió entonces con el candidato liberal para hacerle ver la conveniencia de ofrecer a de la Calle la designación de vicepresidente. Ante la contundencia de los argumentos, Samper no tuvo más remedio que aceptar. El primer acercamiento se llevó a cabo el martes 15 de marzo en el despacho de Luis Gonzalo Giraldo, presidente del Banco de Caldas, cuyas oficinas estaban en el piso 11 del edificio en donde funcionaba la campaña en plena Avenida Chile. Mientras estas gestiones avanzaban en medio del más estricto secreto, Samper aparentaba considerar otros nombres entre los que tomaba fuerza el de Pedro Gómez Barrero, destacado constructor, antes tesorero general del Partido Liberal y en ese momento secretario general. Su imagen de industrial interesado en participar desde la empresa privada en la solución de problemas sociales, acción que ejercía desde la Fundación Compartir, lo situaba en una posición privilegiada que de paso beneficiaba a Samper. La fórmula Samper-Gómez surgía como la mezcla perfecta entre el político y el ejecutivo. Fernando Botero fue la persona encargada por Samper para coordinar el nombramiento de Pedro Gómez como candidato a vicepresidente. En una comida que ofreció Eduardo Roballo, presidente del grupo Diners, el miércoles 16 de marzo, 2 días antes de la convención que declararía a Samper como candidato del liberalismo, se oficializó el nombramiento de Pedro Gómez, que aceptó emocionado. Pero la noche anterior a la convención, cuando Gómez daba la última revisión al discurso que pronunciaría el día siguiente, recibió una llamada. Era Ernesto Samper, quien apeló a su mejor estilo para informarle sobre el cambio de planes. El vicepresidente sería Humberto de la Calle Lombana. Entre otros argumentos, Samper le explicó a Gómez la necesidad de agrupar las diferentes vertientes del partido para que de esta manera asegurara el triunfo. Aunque Gómez se quedó con el discurso listo, comprendió la importancia de la determinación, pues no solo a Samper sino a la mayoría de los liberales nos producía pánico que de la Calle le diera el sí a Pastrana. Pese a que la idea de tener como vicepresidente a Humberto de la Calle nos seducía, tampoco a otros miembros del liberalismo, tampoco nos seducía. Resultaba claro que la única manera de disminuir las posibilidades de fracaso era la unión de los dos nombres. Ernesto y Humberto tenían serias diferencias políticas y personales. A esto se sumaba la poca empatía existente entre Joaquín de Samper y Rosalba de la Calle, lo que creó un ambiente de tensión permanente a partir de ese momento. No obstante, la llave Samper de la Calle tuvo buena acogida en la Convención Nacional. El Partido Conservador quedó desconcertado. Su estrategia de contar con de la Calle había fallado.
Andrés Pastrana recurrió entonces a Luis Fernando Ramírez, quien se había retirado recientemente del gabinete de Gaviria. Ramírez asumió como candidato a la vicepresidencia, hecho que causó sorpresa, pues aunque joven y con brillante carrera, no tenía imagen ni reconocimiento a nivel nacional. La figura del vicepresidente era una nueva experiencia. Nadie sabía a ciencia cierta cuáles serían sus funciones e injerencia en el gobierno, pues todo estaba por definirse. Lo que sí era un hecho es que al ser suspendido el cargo de designado, el segundo cargo más importante de la nación era la vicepresidencia. Con candidato a presidente y vicepresidente decididos, los dos partidos políticos más importantes de Colombia estaban listos para emprender lo que sería la etapa final de la campaña electoral para elegir al hombre que comandaría al país durante el cuatrenio 1994-1998. Sería una campaña con muchos factores definitivos. Uno de ellos era la utilización de los medios de comunicación, especialmente de la televisión, que, reglamentada por el Consejo Nacional Electoral, transmitiría un importante número de comerciales. Los mensajes publicitarios se convirtieron en una verdadera batalla de cuñas y estrategias, en la que a la postre Samper no salió bien librado. La agencia de publicidad escogida por Samper fue MPC Publicidad. Diego Cordobés y Germán Medina, sus propietarios, diseñaron una campaña que no gustó, con el lema "Es el tiempo de la gente". Crearon piezas publicitarias en las que Samper se perdía en una maraña de hombres y mujeres que generó enorme confusión. Esto en cuanto a impresos. La suerte de los mensajes que complementaron la campaña en televisión no fue la mejor. Optaron por testimoniales en donde apareció hasta Elena Pisano de Samper, madre del candidato, haciendo referencia a las cualidades de su hijo. Tal vez esta fue la cuña que más controversia causó. Dentro de la campaña, la publicidad aprobada causó verdadero desconsuelo. Para completar, los mensajes televisivos de Pastrana tenían cierta similitud con los nuestros, lo que incrementó la confusión y el nerviosismo. Andrés enfrentaba las cámaras mejor que Ernesto. Superado a medias el problema de la imagen publicitaria, ante los gastos generados por este concepto y los que acarreaban las giras cada vez más frecuentes del candidato y su comitiva, el tema financiero se convirtió en el problema mayor. Aunque el déficit estaba superado, los gastos que se venían eran monstruosos. Fue entonces cuando Samper y Botero emprendieron una acción de presión sobre quienes nos apoyaban financieramente. Hablaron directamente con los grupos económicos más importantes del país: Santo Domingo, Ardila Lule, Sarmiento Angulo y el Sindicato Antioqueño. El momento era definitivo, pues enfrentábamos dos hechos contundentes. Primero, por más que lográramos conseguir aportes adicionales, estábamos cortos de recursos. Segundo, por este hecho no podíamos perder las elecciones. En la mañana del lunes 4 de abril de 1994, recibí la primera llamada del periodista Alberto Giraldo, quien ofreció visitar mi oficina con el fin de expresar su interés en colaborar con la consecución de dineros. En la primera entrevista me dijo que tenía un grupo de industriales amigos interesados en colaborar con una suma muy importante. Traté de concretar a cuánto ascendía la cifra y quiénes eran los industriales. Dijo que hablábamos de mucha plata y que sus amigos eran de Cali. Quedamos en que yo consultaría. Era la primera llamada del periodista con el fin de colocar a disposición de Samper dineros provenientes del narcotráfico, pero no el primer ofrecimiento del cartel de Cali a la campaña. La primera aproximación la hizo un familiar de un destacado político del Cauca, a quien conocí por medio del mayor Germán Osorio, jefe de seguridad de Samper, quien me lo presentó en el lobby del Hotel Intercontinental de Cali. Fue el miércoles 2 de marzo,
el mismo día en que se lanzaron las candidaturas de Mauricio Guzmán al Senado y de Yolima Espinosa a la Cámara, ambos adhiriendo a Samper. El personaje en mención me dijo que tenía el encargo de los miembros del cartel de Cali de ofrecer dineros para la campaña de Samper. Mi reacción fue la de nerviosismo y rechazo, a lo que me contestó, con cierta ironía, que si pensábamos que la ayuda del Grupo Santo Domingo sería suficiente. En forma enfática le contesté que sí, y di por terminada la conversación. En las horas de la noche, en el avión de regreso a Bogotá, le comenté a Samper lo que había sucedido. Guardó silencio. Al salir Giraldo, me dirigí a la oficina de Botero y le conté el motivo de la visita del periodista. Fernando me dijo que por ningún motivo recurriríamos a dineros cuyo origen no fuera claro, y ambos estuvimos de acuerdo en que cualquier ofrecimiento proveniente de Giraldo traía consigo dudas. Era conocida su estrecha amistad con los hermanos Rodríguez Orejuela. Decidimos dejar pasar la cosa y esperar la llamada de Giraldo para rechazar su ofrecimiento. Para nosotros el tema estaba concluido. Equivocación grande. Luego nos enteraríamos de que la vinculación financiera a la campaña de Samper por parte de los amigos de Giraldo había sido decidida 2 años atrás. Uno de los proyectos más importantes de la plataforma política de Samper y su esposa Jacqueline, que participaba activamente en todas las decisiones, era la creación del Ministerio de la Cultura. A Jacqueline se le ocurrió la idea de ambientar el proyecto con la realización de lo que se llamó el Foro de la Cultura, realizado este foro en la ciudad de Barranquilla. Así que nos dedicamos por completo a colaborar con la Fundación Amigos del Medio Ambiente, organismo a través del cual funcionaban todas las actividades de la esposa del candidato. El foro aumentó nuestra preocupación por los recursos. Su realización implicó gastos astronómicos, más de 180 invitados con todos los gastos pagos, más la totalidad del staff de la campaña. Sumaban cerca de 300 personas que se alojaron por 3 días en los hoteles El Prado y Dan. Por tratarse de un acto político, los escenarios disponibles eran limitados. Nos tocó recurrir al Teatro de Bellas Artes, con el agravante de que tuvimos que reconstruirlo por cuenta de la campaña, pues su estado era de total abandono. A ese gasto imprevisto se sumaron los propios del transporte dentro de la ciudad, la alimentación y las atenciones de que fueron objeto las más importantes personalidades del arte colombiano, con el único fin de lograr su apoyo a la iniciativa de la hoy primera dama de la nación. Para Fernando y para mí, no dejó de ser una sorpresa el flujo de caja de la Fundación Amigos del Medio Ambiente. No faltó dinero para cancelar los gastos de este foro, que al final no arrojó resultados positivos y sin muchas críticas. La mayor de ellas, el hecho mismo de que una organización cuyo objeto social era la restauración de parques en diferentes ciudades costeara ese foro. Otro motivo de la crítica fue la subasta realizada durante los días del evento, en la que la mayoría de las obras de los artistas no fueron donadas sino entregadas para subastar al valor comercial, con un descuento mínimo que no alcanzaban a cubrir los gastos de la organización de la misma. Sin embargo, el dinero no faltó. El Foro de la Cultura, en últimas, fue un presagio de lo que serían los proyectos y actividades de la esposa del candidato como primera dama de la nación. El carrusel de derroche del Foro de la Cultura continúa en Valledupar, ciudad a la que se desplazaron algunos de los directivos de la campaña y los amigos más cercanos de Samper con el fin de asistir al Festival Vallenato. Yo regresé ese sábado 30 de abril a Bogotá. A los pocos minutos de entrar en mi casa, recibí una llamada de Fernando Botero. Me pidió que nos reuniéramos en la sede de la campaña con carácter urgente. Esa misma tarde nos vimos. Cuando llegué a la reunión desconocía el tema que íbamos a tratar. Fernando estaba seriamente preocupado por la situación financiera.
Hablamos del incremento en los gastos, del valor real no contemplado de la publicidad en televisión y, desde luego, la necesidad inminente de conseguir nuevos recursos. Fue en ese momento cuando nos referimos de nuevo al ofrecimiento de Alberto Giraldo. Acordamos que debíamos hablar de nuevo con él sobre el argumento de que sus amigos tenían muchas empresas legales, a través de las cuales podían hacer donaciones a la campaña. Pensamos que de recibir este dinero, debíamos hacerlo en efectivo para que no hubiera peligro de ser detectado. Al terminar la charla, Botero y yo acordamos que cualquier decisión final sobre el tema debería tomarla directamente Samper. Ninguno de los dos estaba dispuesto a asumir el riesgo si Ernesto no lo ordenaba directamente. Botero quedó de hablar con el candidato. Sin saberlo, otra vez estábamos equivocados. Samper tenía todo previsto desde mucho antes. El lunes 2 de mayo nos reunimos hacia el mediodía. Botero me dijo que Samper no solo estaba de acuerdo con el ofrecimiento, sino que le había dicho, comillas, hagan lo que tengan que hacer, pero que yo no sepa, cierro comillas. La verdad era que sí sabía. Otra de las condiciones de Samper sobre las donaciones de lo que en ese momento llamábamos los amigos de Giraldo, era que solo hablaría del tema con Botero, pues no tenía la confianza suficiente para hacerlo conmigo. Esa parte no me convenció, por lo que decidí hablar directamente con él y conocer con certeza su pensamiento. Por la tarde de ese día, lunes 2 de mayo, estaba programada una reunión en el Hotel Orquídea Real de Bogotá con el fin de recoger fondos con los representantes de las zonas francas del país. Entre una cita y otra lo abordé y le dije, creo que Fernando te comentó sobre una plata grande que nos ofrecieron en Cali a través de Alberto Giraldo. Quiero saber si tú estás de acuerdo con esto, pues parece que hay que ir allá. Fernando me dijo que fuera, que tú estabas de acuerdo. ¿Eso es cierto? Su rostro se descompuso. No pudo disimular el impacto que le causó el que una persona diferente de Botero le hablara del tema. Esquivando la mirada me indicó, comillas, eso coordínalo con Fernando, no me hables sobre eso, pero hagan lo que estimen conveniente, cierro comillas. Autorizado el asunto, me dispuse a hablar con Giraldo. Almorzamos el miércoles 4 de mayo. De mi oficina en la sede de la campaña salimos a el Club El Ateneo. A las 2 de la tarde Alberto recibiría una llamada de Cali para confirmar el viaje de un representante de la campaña con el fin de concretar la donación. Luego de consultar con Botero y Samper y manifestarles que los Rodríguez querían reunirse directamente con ellos, recibí la instrucción de realizar el viaje. Según Botero, en conversación con Samper, habían tomado la determinación de que yo, en representación de ellos, fuera a Cali. ¿La razón? Mi imagen era menos conocida y un desplazamiento mío a esa ciudad no causaría sospechas. La idea de viajar a Cali no me seducía del todo. No obstante, las necesidades de la campaña eran de tal magnitud, mi compromiso adquirido con Samper tan serio y mis funciones tan concretas, que rehusarme a viajar me resultó imposible. El viaje quedó programado para el viernes 6 de mayo a las 8 de la mañana. Me encontré con Giraldo en Talleres Ciro, un hangar del aeropuerto El Dorado en donde tomamos un avión privado. El viaje me pareció larguísimo. Encontrarme con los Rodríguez Orejuela me generaba ansiedad y cierto nerviosismo. Al llegar nos esperaba una camioneta Nissan, color gris con vidrios oscuros conducida por Julián Murcillo. Después de dar muchas vueltas, llegamos al centro de la ciudad, un edificio de aproximadamente 12 pisos. Entramos por el sótano y tomamos un ascensor privado, que, accionado con una llave especial, nos condujo directamente al penthouse. Allí se encontraban Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, acompañados por José Santa Cruz y Elmer Pacho Herrera. Nos recibieron de manera cordial. Era la primera vez que veía a los Rodríguez y a Herrera,
A Santa Cruz lo conocí años atrás cuando su esposa me compró algunos muebles para una decoración de un apartamento ubicado en el edificio Marcela de Bogotá. El saludo fue cordial y el trato descomplicado entre ellos y Giraldo. Me ayudó a controlar la tensión que me producía el hecho de estar allí. Pensé encontrar un lugar lleno de lujos y extravagancias, dotado con tremendas medidas de seguridad. Sí las había, estaban bien camufladas. Tampoco vi gran despliegue de guardaespaldas. La decoración del apartamento era relativamente sencilla. En la mesa de centro había una bandeja de frutas bien dispuesta. Debo confesar que después de escuchar tantas historias alrededor de Gilberto Rodríguez Orejuela, tenía curiosidad por conocerlo. Me pareció un hombre inteligente, prudente, racional, analítico. No en vano había sido presidente del Banco de los Trabajadores, uno de los más importantes del país. De entrada, comprendí que era el conciliador del grupo. Me llamó la atención de su comportamiento sencillo y descomplicado si se tiene en cuenta que era la cabeza de una de las fortunas más grandes del mundo. A pesar del ambiente, el nerviosismo propio de encontrarme donde estaba me hizo fumar más de lo acostumbrado. Hasta el mismo Gilberto Rodríguez me solicitó que no lo hiciera. Detesta el cigarrillo. Obvio que mi curiosidad se extendía a los demás integrantes del grupo. Miguel Rodríguez me produjo la impresión de ser un hombre menos cálido, reservado, radical en sus apreciaciones. Me pareció que su interés fundamental se concentraba en los temas políticos y jurídicos. Estaba al tanto de las leyes vigentes, de los acuerdos y del desarrollo de los trámites adelantados por el grupo ante la justicia. La personalidad de José Santa Cruz era la del típico bayuno. Es complicado, práctico, alegre. Hacía años que no lo veía y me pareció más alto y robusto. Era obvio que no le interesaban tanto los temas políticos ni el desenlace que tuvieran las próximas elecciones. No obstante, se mostró dispuesto a colaborar con sus amigos en lo que ellos necesitaran y estimaran conveniente. Por supuesto, ignoraba a él y los que nos encontrábamos en esa reunión, que 2 años después moriría en el desarrollo de los acontecimientos desprendidos de la campaña que llevó a Samper a la presidencia. La figura de Elmer Pacho Herrera fue una sorpresa para mí. Nunca imaginé que fuera una persona tan joven o que aparentara hacerlo. Había llegado al lugar de la reunión en bicicleta, con el atuendo propio de los ciclistas. Vestía pantaloneta de licra, camiseta y tenis. Si en el camino que recorrimos hasta el mencionado edificio nos hubiéramos cruzado con él, me habría parecido un deportista cualquiera. Me pareció una persona de espíritu jovial. El respeto hacia los Rodríguez y Santa Cruz era palpable. Acataba cualquier decisión tomada por ellos. Hablamos sobre muchas cosas. La conversación empezó con un relato de lo que ellos habían logrado adelantar con la Fiscalía durante la administración de Gustavo de Greiff y con el gobierno de César Gaviria en torno a una negociación y su posterior sometimiento a la justicia. Fernando Botero había preparado un pequeño análisis de lo que sería la posición de Samper en relación con la situación de ellos si llegaba a ser presidente y el pensamiento de que Botero mismo tenía sobre el tema. Yo se los transmití. Fue un almuerzo revelador, en el cual empecé a confirmar lo que se comentaba en varios sectores, en medio del mayor secreto sobre la amistad entre Ernesto Samper y los Rodríguez Orejuela. En el transcurso de la reunión, surgió el comentario que meses después dio pie a mis afirmaciones sobre la existencia de un intento de Pablo Escobar por secuestrar a Daniel Samper Pizano. Uno de los asistentes al almuerzo contó que el capo de Medellín había logrado asustar al periodista a base de anónimos, en lo que le decía que, comillas, ya olía a gladiolo, junto con el envío permanente de los planos de sus rutas y movilización y la de sus hijos. La situación era tan agobiante para la familia Samper, que Ernesto recurrió a Alberto Giraldo para que a través suyo, los Rodríguez intercedieran para encontrar una solución. El periodista era el puente empleado por los políticos para ubicar rápidamente a los Rodríguez.
Se organizó una reunión en un apartamento de Residencias Tequendama, en Bogotá, alquilado por un conocido parlamentario, a la que asistieron Gilberto Rodríguez, Ernesto Samper y Alberto Giraldo, con el fin de comunicarse telefónicamente con Escobar para informarle que Daniel Samper tenía el apoyo y la protección de los Rodríguez. La idea era que Escobar desistiera de su propósito. La intervención de los Rodríguez dio el resultado. Escobar prometió suspender el operativo que tenía programado para secuestrar al hermano de Ernesto. Sin embargo, debido a la poca confiabilidad que existía sobre la actitud del capo de Medellín, ese mismo día se tomó la determinación de que el periodista saliera del país. De acuerdo con la narración, a las horas de la tarde, Daniel salió del lugar en el que se refugiaba desde hacía 3 días y tomó el primer avión que lo llevó a Madrid. Al escuchar esto no tuve la menor duda de que la amistad entre Samper y los Rodríguez venía de tiempo atrás. Las cabezas visibles del denominado Cartel de Cali ofrecieron aportar 1.000 millones de pesos a la campaña de Samper. Además, manifestaron su disposición de colaborar con la financiación de la segunda vuelta electoral en caso de darse. En el momento de despedirnos, me entregaron una carta dirigida a Samper y me recomendaron arreglar una cita con él. Querían intercambiar opiniones sobre varios temas. En caso de realizarse, se comprometieron a tomar todas las precauciones del caso para que la reunión no se filtrara. Regresé a Bogotá, satisfecho con los resultados y seguro de que Alberto Giraldo entregaría 2 días después el dinero que el cartel había ofrecido. Esa misma noche informé a Botero sobre los pormenores de la reunión. Me sugirió que me encargara personalmente de informarle a Samper sobre los resultados del viaje y le hiciera entrega de la carta. Así lo hice. Al día siguiente me reuní con el candidato en la sede de la campaña. Leyó la carta con detenimiento. Dijo que reunirse con los del cartel de Cali no le parecía conveniente porque si se filtraba el encuentro, nos veríamos abocados a una situación desastrosa. Me encomendó vigilar de cerca la utilización de los recursos que nos darían sus amigos y hacerles llegar su más sincero agradecimiento. Los días que faltaban para la primera vuelta fueron tremendos. La tensión nerviosa era muy grande. Las encuestas demostraban que la diferencia entre Samper y Pastrana sería mínima. El solo hecho de pensar en una segunda vuelta era aterrador. Los recursos estaban agotados y era muy difícil conseguir más. Llegó el 30 de mayo, día de las elecciones presidenciales. Los resultados nos colocaron sobre Pastrana tan solo con cerca de 20.000 votos. Era prácticamente un empate. ¿Qué íbamos a hacer? Pasaron 2 días. Analizamos los resultados y nos concentramos en el tema más preocupante, la financiación de la segunda vuelta. Las cuentas arrojaban necesidades cercanas a los 4.000 millones de pesos. Consideré posible adquirir 1.200. Luego de algunas consultas, Samper y Botero opinaron que con los grupos económicos se conseguirían otros 800 millones. ¿Y el resto? Restaban escasos 15 días para la realización de la segunda vuelta. La presión crecía minuto a minuto. El jefe de debate, Horacio Serpa, recibía angustiosas llamadas de los jefes regionales con la misma solicitud: dinero. Si la campaña no enviaba recursos de inmediato, era imposible mantener aceitada la maquinaria que permitiría el triunfo de Samper. El único tranquilo era Ernesto, con el gesto característico que ya los colombianos le conocemos, de pretender que nada pasa. Nos decía que no había por qué preocuparse y repetía: tranquilos, la plata llega. Después de darle vueltas al asunto, Botero y yo concluimos que la tranquilidad del candidato tenía origen en el ofrecimiento hecho por el cartel de Cali. No obstante, el problema crecía, aunque yo no manejaba la parte contable. Era un hecho de que el cupo autorizado por el Consejo Nacional Electoral estaba totalmente copado. En consecuencia, por más que el dinero llegara, tendríamos que diseñar una estrategia para esconder su ingreso. Yo tenía una duda muy grande, puesto que Samper no había querido reunirse con los Rodríguez Orejuela. Entonces, ¿cómo lograríamos una nueva colaboración de su parte?
Botero resolvió mis inquietudes. Ernesto le había dado instrucciones para recurrir de nuevo al cartel de Cali a través de Alberto Giraldo. Botero me dijo que hablara con él. Así lo hice, aunque para ese momento era claro que Ernesto sabía que podíamos contar con aquel dinero. Para viajar a Cali de nuevo y lograr nuestro objetivo, era necesario llevar un mensaje concreto. Entonces Ernesto y Fernando se reunieron y acordaron 5 puntos que consignaron en un memorando que yo debería entregar a los miembros del cartel de Cali. Botero me dictó el documento. Esta era una manera decorosa de reunirnos de nuevo con ellos y hacerles saber la necesidad del dinero que nos habían ofrecido para la segunda vuelta. El miércoles 1 de junio de 1994, volvimos a Cali. Giraldo y yo viajamos en un vuelo comercial de Avianca. Al llegar, nos dirigimos al mismo lugar de la primera reunión. Nos esperaban los hermanos Rodríguez Orejuela, Santa Cruz y Herrera. La reunión fue cordial. Hicimos un análisis de los resultados electorales. Pasamos al comedor y durante el almuerzo leí los 5 compromisos que Samper adquiriría con el cartel a cambio de su generosa colaboración con el proyecto político. Primero, el candidato agradece la ayuda económica a su causa. Segundo, durante su gobierno apoyará la política de sometimiento a la justicia ideada por Gustavo de Greiff. Tercero, apoyará el sometimiento a la justicia dentro de los marcos legales actuales sin ninguna modificación. Cuarto, respetará sus derechos, en especial los de sus familiares. Quinto, se compromete a aclimatar la entrega y el sometimiento de ellos en los primeros 100 días de su gobierno. Por la reacción de mis interlocutores al término de la lectura, pude percibir que el grupo estaba dividido en una línea dura y una blanda. A 2 de ellos les pareció que si eso se cumplía era suficiente. A los otros les resultó poco lo que se les ofrecía. Consideraban que era una solución jurídica y pensaban que el problema también era político. Que así como habían amnistiado a los guerrilleros, ellos también aspiraban a un tratamiento similar. La discusión se alargaba, y aunque yo trataba de enfocar la conversación hacia el tema de la plata, no podía. Al fin, Alberto Giraldo tomó la palabra y planteó la apremiante necesidad que tenía la campaña de recibir el segundo aporte económico ofrecido por el cartel. La reacción que hubo al comentario de Giraldo sobre la necesidad inminente de colaborar de nuevo con la campaña de Samper motivó este libro. Lo que escuché a continuación me reveló cómo Samper y el cartel de Cali habían decidido financiar la campaña presidencial del primero, aún antes de que Samper fuera candidato oficial del liberalismo. Uno de ellos se mostró molesto, pues aseguró que Samper sabía que desde cuando era embajador podía contar con la plata que necesitara. Recordó la reunión realizada en Madrid entre Giraldo, Eduardo Mestre y Ernesto Samper Pizano, en la que se acordó la financiación de su campaña por parte del cartel. Me enteré entonces de que Alberto Giraldo había viajado desde Bogotá y Mestre desde Ginebra, en donde allí era embajador, que se hospedaron en el Meliá Castilla y que en la reunión con Samper los dos actuaban como representantes de los Rodríguez Orejuela. El día de la cita en el Café El Espejo, ubicado en el conocido Paseo de Recoletos número 30, Giraldo, Mestre y un pariente de los Rodríguez Orejuela esperaron por varios minutos a Samper, quien llegó tarde, debido a que tuvo que atender una visita inesperada. Contó que esa mañana lo había visitado un funcionario de la Secretaría de Estado enviado por el presidente Clinton, quien lo interrogó acerca de su política antidrogas en caso de convertirse en presidente de Colombia. Dijo que en los Estados Unidos tenían serias dudas sobre la financiación de su futura campaña, ya que estaban seguros de que podría existir aceptación de su parte de dineros de la droga. Le notificaron que estarían pendientes de todos sus movimientos, cosa, como era lógico, lo puso muy nervioso. Era claro que las autoridades norteamericanas tenían presente el foro organizado por Samper en 1978, en el que promovió sus ideas sobre la legalización de la marihuana en Colombia. La reunión tomó forma.
Tanto Giraldo como Mestre le manifestaron que el cartel de Cali los enviaba de manera oficial para ofrecerle financiar su campaña a la presidencia de la República. Samper agradeció la oferta y advirtió que tenían que tomar las precauciones del caso. Convinieron que Eduardo Mestre concretaría todo lo concerniente a La Plata y que Alberto Giraldo, dadas sus conexiones con el Partido Conservador, se encargaría de vigilar el proceso de la candidatura de Pastrana suministrando informaciones e impidiendo que éste lograra aportes provenientes del cartel. Ese día se pactó lo que sería la financiación que llevaría Ernesto Samper a la casa de Nariño. Quedé frío. No podía dar crédito a lo que escuchaba. La financiación de la campaña se había decidido 2 años antes y Samper nos había engañado. Fernando y yo creíamos que la llamada de Alberto Giraldo para ofrecernos recursos era la primera aproximación del cartel de Cali a Samper. La verdad era que el pacto convenido en el café de la calle de Recoletos estaba a punto de ejecutarse. Hice todos los esfuerzos que pude para esconder mi asombro. No sé si lo logré. Acto seguido acordamos que se enviarían a Bogotá 5.000 millones de pesos a través de Eduardo Mestre y que su distribución sería como lo ordenara Fernando Botero, quien determinó que yo manejaría 3.000 millones con destino a las tesorerías regionales. Él se encargaría de los otros 2.000 a través de personas, cuyos nombres le indicaría a Samper de acuerdo a las necesidades de importantes regiones, cuya participación era vital en el resultado electoral. Este aporte no interferiría para nada con los dineros que ellos darían a sus parlamentarios amigos para el manejo de la campaña presidencial, en sus respectivos departamentos, pues ya existían algunos acuerdos al respecto. La última semana de campaña fue terrible. Los nervios crecían por segundo y la plata tardaba en llegar. Finalmente, el jueves 9 de junio, Eduardo Mestre llegó a mi casa con la mitad de los 3.000 millones de pesos acordados. Los otros 1.500 millones llegaron 2 días después en manos de Alberto Giraldo. Los otros 2.000 millones los habían entregado los miembros del cartel de Cali, según instrucciones de Fernando Botero a través de Eduardo Mestre. El viernes 10 de junio, en un almuerzo con los 32 tesoreros regionales, Horacio Serpa y Fernando Botero habían determinado la cifra que se le daría a cada departamento de acuerdo con un plan de gastos presentado por los parlamentarios liberales electos. La urgencia de estos dineros era muy grande, pues de que llegaran a tiempo dependía en buena medida el triunfo. Por ello organizamos un operativo para entregarlos en efectivo. La plata ofrecida por el cartel de Cali llegó como lo habían prometido y fue repartida de acuerdo con los planes. Pero al final no alcanzó, y Fernando Botero tuvo que cambiar cerca de $1 millón de su cuenta personal con la que manejaba dineros de la campaña depositados en Nueva York. Estos fondos provenían de empresas y personas que no querían quedar registrado ni en los libros oficiales de la campaña ni en ningún otro tipo de registro. Lo consignado en las cuentas de Botero siempre se consideró como una reserva a la que también tocó recurrir. Nunca supe exactamente de dónde salió esa plata. Lo que sí sé es que se trató de una cifra muy grande que entró a la campaña mediante un sistema ideado por Botero. Utilizó un puente con el Banco de Colombia en Panamá, el cual expidió 10 cheques a nombre de personas de su confianza que trabajaron en la campaña. Eran cheques de gerencia que endosaron sus beneficiarios y me los entregaron. Los repartí entre las tesorerías regionales que menos afán tuvieran. Con tanto dinero proveniente del cartel de Cali y ante la actitud de un buen número de parlamentarios que visitaron personalmente a los hermanos Rodríguez Orejuela para solicitarle más dinero, según ellos, necesario para cubrir los gastos del día de sus elecciones en sus respectivas regiones. Y ante nuestra certeza de que la suma ya entregada era suficiente, se generó una situación que me llevó a tomar la decisión de viajar a Cali para informar de manera detallada a los Rodríguez sobre el destino de los dineros aportados por parte de ellos. Le comenté a Botero mi interés en aclarar ante el cartel la distribución de esos dineros y mi intención de viajar.
Fernando estuvo de acuerdo y se lo comentó al candidato. Este tercer viaje lo realicé el 15 de junio con Alberto Giraldo en un avión privado que abordamos en Talleres Ciro, ya en Cali. Nos reunimos de nuevo con los Rodríguez Orejuela, Santa Cruz y Herrera en el mismo lugar en el que nos habíamos visto en las dos anteriores oportunidades. Juntos hicimos un análisis de la distribución del dinero y de su colaboración a la causa samperista a través de otros parlamentarios. También del soporte que nos habrían brindado en publicidad, especialmente en el departamento del Valle, donde ellos mismos diseñaron vallas, afiches y pasacalles para generar votos y lograr adhesiones importantes. Ese día me quedó claro que el aporte del cartel de Cali a la campaña samperista no había sido solo con dinero, también con la puesta en marcha de una estructura electoral de soporte. Fue la última vez que viajé a Cali a entrevistarme con las cabezas del cartel. Al despedirnos me encomendaron hacerle saber a Samper su beneplácito por haber recomendado ante el Congreso a Orlando Vázquez Velázquez para ocupar el cargo de Procurador General de la Nación. En ese momento les confirmé que Fernando Botero Sea sería el nuevo ministro de Defensa, nombramiento que ellos veían con buenos ojos. El manejo del dinero en efectivo en la campaña fue una realidad desde el comienzo hasta el final, una realidad que tuvo muchos testigos. Aunque Samper afirmó ignorar esta situación, en la primera vuelta yo mismo le entregué en su oficina en la sede de la campaña 30 millones de pesos en billetes de 10.000 provenientes del Banco de Colombia de Cali y que habían sido enviados por los señores del cartel. Para la segunda vuelta, el viernes 17 de junio, también en efectivo le entregué al entonces candidato, en el estudio de su apartamento del barrio Rosales, 25 millones de pesos más, en billetes del dinero que se recibió en mi casa. Nunca supe cuál fue el destino de esta plata, aunque según Samper la utilizó en gastos generales. El viernes anterior a las elecciones, sobre las 3 de la tarde, Samper me llamó a su oficina y me pidió que organizara una reunión en mi casa para el día siguiente. El motivo era ver el partido de fútbol entre las selecciones de Colombia y Rumania en el marco del Campeonato Mundial. Se trataba de llevar a las glorias del fútbol a ver el encuentro en pantalla gigante e invitar a los medios de comunicación para que registraran el evento. Asistirían los directivos de la campaña, en total unas 70 personas. Al día siguiente, a las 3 de la tarde, cuando todo estaba listo, recibí una llamada de un amigo que se identificó como Mauro. Tomé el teléfono sin tener mucha seguridad de quién se trataba. Pensé que era uno de los invitados de algunos de los directivos de campaña. Me equivoqué. Era Miguel Rodríguez Orejuela, quien me dijo: «Mire, doctor, andan con el cuento de que hay una grabación en donde supuestamente aparece mi voz y la de Alberto Giraldo dizque hablando de una plata que nosotros le dimos para la campaña del doctor Samper. Usted sabe que nosotros no hemos dado nada, que hemos tenido la intención de simpatizarnos con las ideas del doctor Samper, pero ustedes nunca nos aceptaron nada. Además, usted y yo no nos conocemos ni nos hemos visto jamás». Cierro comillas. Entendí perfectamente el mensaje, aunque no tenía la menor idea de lo que estaba sucediendo. Esperé a que llegara Fernando Botero con la esperanza de que él tuviera conocimiento de los hechos que motivaron esa llamada. Fernando llegó a las 4 de la tarde acompañado de su esposa y sus hijos. Lo llamé aparte. En efecto, sabía de qué se trataba la llamada. Me explicó que Andrés Pastrana tenía un cassette con las voces de Miguel Rodríguez Orejuela y Alberto Giraldo, hablando de los dineros entregados a la campaña. Además, se lo había dejado escuchar al presidente Gaviria. No obstante, como lo haría en innumerables oportunidades durante los siguientes meses, Botero me dijo que todo estaba controlado. De todas maneras, Samper estaba muy nervioso, pues los pastranistas no podían hacerle una mala jugada. Estábamos a escasas 24 horas de las elecciones presidenciales. No hablamos más del asunto. Los invitados fueron llegando poco a poco. Aparentemente, solo Samper, Botero y yo sabíamos lo que sucedía. El partido fue un fracaso. A Colombia le fue muy mal. La atmósfera no era la mejor. A las 8:30 de la noche nos encerramos en mi habitación Samper, Botero, Rodrigo Pardo y yo para ver el noticiero TV Hoy, informativo de la familia Pastrana.
Para nuestra tranquilidad, no hicieron mención alguna de lo que después se conocerían como los narcocassettes. Al terminar la emisión del informativo, regresamos a la reunión que terminó a las 2 de la mañana. Por fin llegó el tan esperado 19 de junio de 1994. Por la mañana los directivos de la campaña nos encontramos en el apartamento de Samper. Salimos en caravana hacia el Capitolio Nacional donde él depositaría su voto. Posteriormente acompañamos a Yakin a hacer lo propio frente al supermercado Carulla de la calle 85. Aunque quienes sabíamos de los cassettes no podíamos olvidarnos del tema, nadie los mencionó. Samper almorzó con su familia. Después de pasar por la Dirección Liberal Nacional, los dirigentes nos trasladamos al Hotel Casa Medina, en donde nos esperaba Pedro Gómez Barrero, secretario general del partido. Allí almorzamos. A las 3 de la tarde las encuestas daban como ganadora a Samper, lo que se confirmó después de las 4 con los resultados oficiales. La alegría fue inmensa. Nos trasladamos a su apartamento a donde fueron llegando diferentes personalidades con el fin de felicitarlo. A las 7 de la noche nos encontramos en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada para celebrar el triunfo y dar el parte de victoria. Entretanto, a pocas cuadras, en el Hotel Tequendama, Andrés Pastrana lamentaba su derrota y preparaba su discurso en el que reconocía el segundo lugar y retaba a Samper a demostrar que los recursos utilizados en su campaña no provenían de las arcas del narcotráfico. Al salir del centro de convenciones, convinimos continuar la celebración en mi casa. Calculé que irían otra vez 70 personas. Llegaron 300. Pensé que la casa iba a reventar. La euforia era grandísima. El equipo de sonido se dañó. Esas cosas siempre pasan. Pero la alegría dio hasta para improvisar la música. Continuamos la fiesta. A las 2 de la mañana, cuando Samper se retiraba a descansar en su primera noche como presidente electo, me dijo que lo acompañara. Nos dirigimos a la piscina. Lo vi nervioso. Era obvio que el discurso de Andrés Pastrana, pronunciado 5 horas antes, con el reto público de demostrar su honestidad y el origen de los dineros que financiaron su campaña, le inquietaba profundamente. Ya en el jardín, me preguntó, ¿cómo lo haría en 5 oportunidades más? Por las medidas que habíamos tomado para impedir que se detectaran los dineros donados por el cartel de Cali y las demás personas cuyas actividades fueran cuestionables. Le aseguré que había elaborado recibos en original, los cuales estaban en mi poder. Nadie tenía copia de ellos. Le reiteré que jamás había firmado nada a nombre de la campaña, y en consecuencia no existía posibilidad alguna de filtración. Finalmente, Samper se fue a descansar, pero era obvio que Pastrana había aguado esa noche esperada por tanto tiempo. Todos estábamos extenuados, pero felices de haber alcanzado el triunfo, aunque esa felicidad iba a durar más bien poco.